mensaje que tenemos es de alegría, de dicha, donde todo lo que le pasa a usted tiene que ser de contentamiento, que usted no puede llorar, que no puede sufrir, que no puede pasarla mal, que Dios solamente va a traer bendición y prosperidad a su vida. Pero estoy seguro que ese mensaje jamás hubiera consolado a este hombre, porque ese no es el mensaje que la Escritura nos enseña. Lo primero que quiero que veamos es nuestra disposición natural. Generalmente estamos familiarizados con la bienaventuranza, pero se nos olvida que Jesús aquí le está hablando a una multitud que lo había seguido por distintas regiones, que habían enfermos, habían desolados, habían necesitados, había gente que iba tras Jesús esperando una respuesta. ¿Y sabe la respuesta que Jesús les da? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe el contraste que hay en que usted venga con una necesidad física, una necesidad de angustia, y reciba solamente el consejo: bienaventurado eres porque lloras, porque vas a recibir consolación? Bendito eres porque sufres. Me imagino la cara de estos hombres y mujeres que iban tras el Señor. Oye, yo vengo por una necesidad y me dice bienaventurado porque estoy pasando esa necesidad. Yo lloro por una enfermedad y me dice que soy feliz y bendito porque estoy llorando por esa enfermedad. Ese es el contraste que hace el Señor a la gente y su necesidad. Y es el contraste que también nos hace a nosotros hoy en día. Porque queremos que todo funcione bien, queremos que nada malo nos suceda, pero no nos damos cuenta que la realidad en el Señor es totalmente distinto. A veces hay dureza en nuestro corazón. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El hombre sin Dios no se quebranta por lo que debería lamentarse, y que es su pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, su reacción no fue el quebrantamiento al pecado. Dios no los encontró de rodillas lamentándose por su caída, sino que ellos habían intentado cubrir su desnudez ellos mismos. Y cuando Dios los confronta, lo primero que hacen es echarse la culpa el uno al otro y terminar echándole la culpa a la serpiente o a Satanás. Pero ellos no estaban de rodillas pidiéndole perdón. Cuando Caín cometió el primer homicidio y Dios lo llama a rendir cuenta, su respuesta fue insolente, fue indiferente. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo me tengo que preocupar y tengo que cuidar a mi hermano sabiendo que lo había asesinado? Tampoco hubo una reacción de arrepentimiento. En el hombre que no tiene a Dios no hay quebrantamiento por el pecado, sino que al contrario, hay dureza de corazón. Caín fue capaz de matar a su hermano. El descendiente de Caín, llamado Lamec, se jactaba de haber matado a dos hombres simplemente porque lo agredieron. La maldad de los hombres llegó a tal punto sobre la tierra que Dios quiso destruirlos con un diluvio. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? ¿Sabe cuántos años estuvo, no? Tarea para la casa, para que lo lea ahí en la Biblia. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? Y cuando construía el arca, le predicaba a la gente para que se salvara. ¿Y cuántos se salvaron? 8, que fueron la familia de Noé. Nada más. Pero todos los que le predicó, ninguno se arrepintió. El pueblo de Israel fue duro de corazón. Dios una y otra vez les exhortaba para que se arrepintieran y ellos seguían siendo duros de corazón. Isaías capítulo 22, versículo 12 al 14 dice:
Por eso aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, los llamó a llanto y a lamento, a lavarse la cabeza, a vestirse de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y hoy día esa misma jactancia usted la ve dentro de la iglesia. ¿Qué se celebra el día martes? La Navidad, y hacemos show y hacemos un montón de cosas. Luego viene el Año Nuevo y Semana Santa y empezamos a hacer un montón de actividades, pero no le damos el trasfondo real a lo que significan esas fiestas a través de la Escritura. Y alguien me va a decir: es que el 25 de diciembre nació Jesús. ¿Pero para qué nació? Para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Él. El Señor había llamado al pueblo de Judá a arrepentirse con gran lamento, a un tiempo especial de arrepentimiento, pero sin embargo ellos estaban haciendo fiestas y banquetes. Cuando el rey Ezequías invitó a los israelitas del reino del norte a volverse a Dios, ahí en 2 de Crónicas 30:10, dice: de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero los encarnecía y se burlaban de ellos. Dios envía a sus profetas para que vayan a anunciar que se arrepientan, y cuando ellos anunciaban, los apedreaban, se burlaban y los miraban en menos, los despreciaban. Y esa dureza de corazón llevó a los israelitas o a los líderes religiosos a conspirar contra el Señor y llevarlo aún a la muerte, y la muerte de cruz. Los que no se arrepienten, hermanos míos, por sus pecados, son entregados, como dice la Escritura, a una mente reprobada y a un corazón en tiniebla. Por eso el Señor ahí en Lucas 6:25, que es el paralelo de las bienaventuranzas: ¡ay de ustedes los que ahora ríen! Porque se lamentarán y llorarán. El hombre sin Cristo endurece su corazón. Y ahí viene el lamento del impío. A veces el hombre natural, sin Cristo, se lamenta por razones torcidas. Es decir, porque se frustra, porque quisiera pecar, cumplir un capricho, salirse con su voluntad egoísta, pero no puede. Este era el lamento de Amón, hijo de David, cuando tenía una perversa lujuria por su media hermana Tamar, hasta que la llegó a violar. Lloró porque quería satisfacer su lujuria. Acab se retorcía en su cama porque deseaba tener la villa de Nabot y no podía. Lloró por su codicia. Jonás estaba enojado cuando Dios le secó la calabacera y lloró, pero lloró por orgullo. Y en el caso de Dalila ante Sansón, hubieron lágrimas, pero lágrimas de manipulación. Hay personas que también lloran dentro de las iglesias, pero ¿sabe por qué lloran? Porque fueron sorprendidos por su pecado. No porque hay arrepentimiento, sino porque los pillaron, ahí lloran. Y así podíamos nombrar llantos y llantos que a veces ocurren dentro de los cristianos. Pero esa es nuestra disposición natural. Pero la Escritura a nosotros nos habla de un verdadero llanto y de su bendición. Como dije la semana pasada, bienaventurado o feliz significa realmente ser aprobado por Dios. Pero ¿qué significa un verdadero llanto? Es aquel que es producido por el arrepentimiento. Es aquel que realmente se duele por haberle fallado a Dios. La palabra griega para llanto envuelve la idea de entristecerse, lamentarse, estar de luto, llorar. No se trata solamente de llorar por lágrimas cualquiera o que salgan de nuestras mejillas,
días, sino que llorar realmente es que estar de luto es un corazón que se aflige y está de duelo porque le ha fallado a Dios. ¿Nos hemos encontrado en esa posición alguna vez? Esas lágrimas de amargura, de dolor que nacen de nuestro corazón. ¿Por qué lloramos a veces los cristianos? Deberíamos llorar por nuestro propio pecado. Los bienaventurados son a quienes se afligen más por su pecado que por ninguna otra cosa sobre la tierra. Es la lamentación de un hombre que empieza a darse cuenta de la negrura de su pecado a medida que se va poniendo expuesto a la pureza de Dios. Cada vez que tú te relacionas más con Dios, cada vez que te relacionas con la palabra, tú te tienes que sentir que estás negro por dentro. Y eso tiene que producir un quebranto en nuestra vida, un lamento, no una indiferencia. Ese lamento es el que hubo en el hijo pródigo, cuando dice ahí en Lucas 15: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No le importaba la posición, le importaba el perdón de su padre. No le importaba haberlo perdido todo y ser un empleado más en la granja de su padre, sino que le importaba ser perdonado. Ese lamento por el propio pecado debe estar en todo cristiano, ya que no se puede volver al Padre de otra forma que llorando con ese lamento de alma. Tiene el ejemplo de Manasés, el rey más impío de Judá, que incluso llegó a sacrificar a sus hijos en el fuego a sus ídolos. Pero cuando se lamentó y se humilló por su pecado, fue recibido y perdonado por Dios. Ahí en 2 de Crónicas 33, versículos 12 y 13 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. El Señor en su palabra declara expresamente que se agrada de este lamento por el pecado y que no rechaza a quienes se acercan a él de esta forma. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. ¿Pero qué significa estar contrito y humillado? Reconocer nuestro propio pecado y nuestra maldad, reconocer nuestras faltas hacia nuestro Dios. Isaías 66, 2 dice: pero esto miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero a veces somos indiferentes. A veces endurecemos nuestro corazón. El que no ha llorado por su pecado, reconociendo su más profunda pobreza espiritual, nunca ha visto ni ha entrado en el reino de Dios. Y yo pregunto a la iglesia: ¿usted ha llorado por su pecado? ¿Ha llorado amargamente por su pecado? Ay, usted me va a decir: pero eso fue cuando yo recibí a Cristo. No, todos los días le fallamos a Dios. Llora amargamente por fallarle a Dios. Salen esas lágrimas de adentro, con angustia, con dolor por haberle fallado al Rey. El lamento del alma por nuestro pecado no es algo que solo vivimos en la conversión, sino que debe ser una experiencia continua y cotidiana en nuestra vida. Los incrédulos se esfuerzan, hermanos míos, por esconder sus culpas, justificarse a sí mismos. No quieren pensar en sus propias faltas y para eso invitan o crean muchas distracciones. Pero recuerde que Cristo aquí está hablándole a sus discípulos, a los que realmente quieren seguirle. Si vamos a llorar, que sea por nuestro pecado. Pero no solamente por nuestro pecado, sino que también llorar por el pecado de la iglesia.
comenzando por lamentarnos por nuestra propia maldad, también nos doleremos por el pecado en la iglesia, sobre todo si se trata de faltas que están a la vista y que desvían a gran parte de los que se hacen llamar cristianos. Y usted me va a decir, es que yo no tengo que llorar por los pecados de otros. Claro que tiene que llorar. El profeta Isaías, ahí en Isaías 22:4 dice: aparten de mí la mirada, déjenme llorar amargamente, no traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías no había fallado a Dios en desviarse, en irse tras ídolos, en rechazar la palabra de Dios. En eso Isaías no había fallado, pero lloraba amargamente porque el pueblo de Dios sí lo había hecho. Santos del Antiguo Testamento como Daniel, Esdras, Nehemías elevaron notables oraciones de quebrantamiento y arrepentimiento ante el Señor por el pecado de su pueblo, incluso cuando ellos no lo habían cometido. Pero sabe, si no oramos, si no lloramos por nuestro pecado, vamos a ser indiferentes a los pecados de los demás. Nos va a dar lo mismo si los hermanos se salvan o no. Cuando Esdras escuchó el reporte del pecado de su pueblo, dice en Esdras capítulo 9, versículos 3 y 4: rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Él no había pecado, pero por el pecado del pueblo, él se volvía amargamente. Cuando Nehemías escuchó de la humillación de su pueblo, dice en Nehemías 1:4: me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, no por mí, por el pecado de mi pueblo. Esto nos enseña que no podemos ser indiferentes ante el pecado y la humillación que afecta a la iglesia del Señor. Hay muchos que desprecian la Escritura y eso tiene que angustiarnos amargamente. Hay algunos que son indiferentes dentro de la iglesia en contra de las cosas de Dios y eso debería afectarnos. Ante la decadencia que encontramos hoy, muchos desprecian la Escritura y gran parte de los evangélicos ni siquiera conocen el Evangelio. Se hacen llamar evangélicos y no conocen el Evangelio. Tantos falsos pastores, maestros predican mentiras y algunos se destacan por abusar sexualmente de sus hermanos, robar sus bienes. Otros viven el libertinaje, el legalismo. ¿Cuánto estamos divididos hoy en día como iglesia? Tantas denominaciones, tantos grupos y peleando el uno con el otro. Cuando estoy seguro que la iglesia primitiva, hermanos míos, cuando había un problema así, se juntaban todos a orar, a llorar, a buscar la unidad. Pero hoy día, en vez de eso, cada uno se salva por sí mismo. ¿Acaso no es un tiempo para llorar y lamentarse por estas cosas? Claro que es un tiempo para llorar, no solamente por los de afuera, sino que también por los nuestros. El verdadero llanto es aquel que llora por el pecado y sus terribles efectos en el mundo. La maldad que nos rodea no nos puede ser indiferente, sino que debe dolernos en el corazón que Dios sea blasfemado, que su palabra sea pisoteada, que los incrédulos vivan en las más profundas tinieblas. Por eso el salmista en el Salmo 119, 136 dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. La corrupción, las perversiones sexuales, la violencia, los robos, los homicidios, el resentimiento social, la opresión, la mentira, la idolatría, la blasfemia, la insolencia contra el Señor, en fin, toda la maldad que fluye como un gran río putrefacto en nuestros días, debería hacer que caigan ríos de lágrimas
en nuestros ojos. Pero si no lloramos por nuestros pecados amargamente, no vamos a llorar por los pecados de la iglesia y menos vamos a llorar por la indiferencia o el rechazo de la gente hacia nuestro Dios. El Señor le ordenó a su ángel en Ezequiel 9:4 y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Siempre hubo un grupo en todas las edades que lloraba y gemía por los pecados de su pueblo. No los propios solamente. Los verdaderos discípulos del Señor son los que gimen y se lamentan por el pecado también de la ciudad. Lloramos cuando vemos las enfermedades, cuando vemos las guerras, cuando vemos las muertes, porque no solamente son males que nos afectan, sino que son por los terribles efectos del pecado del mundo. Pero debemos estar conmovidos y estremecidos ante esto. Por eso el predicador en Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. El verdadero llanto es el que llora por su propio pecado, por el pecado de la iglesia, por el pecado y los efectos terribles del mundo, pero también es el que desea estar con Cristo. Los discípulos de Juan ayunaban, lloraban, pero los discípulos de Jesús no. Y en un momento, estos discípulos de Juan el Bautista van y le preguntan a Jesús: ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué tus discípulos no lloran? Y Cristo respondió en Mateo 9:15: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Claro que no. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán, y entonces llorarán, y entonces se van a afligir. ¿Sabe cuál es el propósito verdadero del ayuno? Dejar de comer, hacer dieta. Voy a ayunar para que Dios me prospere. Voy a ayunar para que Dios se glorifique en mi vida. El verdadero propósito principal del ayuno es lamentarnos y afligirnos de corazón, porque todavía no estamos en la gloria, todavía no estamos con Cristo Jesús. Cuando ayunamos es para afligir nuestro corazón por las maldades y los pecados que hemos cometido ante el Señor. Ahí viene la bendición. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Ay, qué tremenda bendición, hermano! Y usted me dice: pastor, ¿pero cómo? ¿Llorar por todo lo que he pasado es una bendición? Claro que sí. Dice el versículo: estos serán consolados. El Señor nos consuela todos los días y a cada instante que nos acercamos a Él. Los incrédulos se caracterizan porque intentan encontrar para sí mismos el consuelo ante su dolor. No van al Señor para ser consolados. Pero usted y yo marcamos la diferencia, porque cuando vamos al Señor, Él dice que es el consolador y consuela nuestra alma y consuela nuestra paz. Y ahí tiene el ejemplo de aquel hombre llamado Horacio, que cuando va en medio del Atlántico, donde ve morir a sus hijas, o donde está enterrado el cuerpo de sus hijas, viene el Espíritu Santo y le recuerda las palabras de su esposa: la única salva. Y eso trajo consuelo a su vida. Perdió todos sus hijos, perdió su riqueza, pero no había perdido su fe en el Señor. Por eso puede escribir este himno de decir:
estoy bien con mi Dios. Porque aquel hermano mío que realmente conoce al Señor y está pasando momentos de aflicción, de dolor, se acerca al Señor para ser consolado. Segunda de Corintios 1:3 dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese es el mensaje de Cristo para sus discípulos. Bienaventurados los que lloran, porque vas a recibir mi presencia, mi poder, mi paz, y eso va a consolar tu vida. Uno de los nombres de Dios para nosotros es Dios de toda consolación, no de alguna, de toda consolación. Ante el continuo lamento en nuestra vida, podemos tener una consolación todavía mayor, yendo al Dios que ciertamente nos mostrará su mano amorosa y va a consolar nuestra vida. No es fácil, no es fácil. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llorado más de alguna vez? Por distintas razones. Por nuestros pecados, por nuestros fracasos, por nuestras situaciones. Pero el Señor te dice: acércate a mí, que yo te voy a consolar. Y ahí tenemos el último punto. Jesucristo, bienaventurado en su llanto. Las bienaventuranzas, hermanos míos, nos dan un retrato de los discípulos, pero ante todo reflejan la imagen del Maestro, quien es el varón bienaventurado por excelencia. En Cristo es que nosotros somos benditos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué bendición espiritual tiene usted? Tiene la salvación, tiene el perdón, tiene la gracia, tiene la misericordia. En pocas palabras y resumiendo, tiene a Cristo mismo en su vida. Y si tiene a Cristo, tiene el consuelo y tiene la bendición del Padre sobre su vida. Es decir, Jesucristo es el bendito, quien está lleno de toda bendición. Y si usted se une a Él, usted es bendecido. Pero la bendición que nosotros vemos en la material: si me sana, estoy bendecido. Si me quitan los problemas, estoy bendecido. Si me va bien en el trabajo, estoy bendecido. Pero aquel que tiene Cristo ya lo tiene todo y no necesita nada más. Cristo se lamentó al considerar el estado espiritual de su pueblo, diciendo ahí en Mateo 17:17: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Para el final de su ministerio, Jesús lloró y se lamentó sobre Jerusalén, porque no supieron reconocer que el Mesías los visitó y lo resistieron con incredulidad. Jesús también lloró sobre la tumba de Lázaro al considerar el terrible efecto del pecado sobre su amado amigo y al ver el llanto desconsolado de sus hermanas. Jesús también gimió en el madero de la cruz, diciendo ahí en Marcos 15:34: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a diferencia nuestra, Jesús no se lamentó por su propio pecado, sino que se lamentó porque estaba llevando nuestros pecados. Su oración no fue como la de Daniel, Esdras, Nehemías, quienes también eran pecadores, sino que Jesús fue el justo y estaba siendo castigado con la ira de Dios como el peor de los pecadores. Cristo sufrió, se lamentó, lloró por nuestro pecado. Por lo tanto, por eso Él puede consolar nuestra vida, porque nos conoce a la perfección. Lloró perfectamente y es quien también nos puede consolar perfectamente.
La consolación, hermanos míos, era uno de los oficios del Mesías. De acuerdo con los profetas del Antiguo Testamento, el Mesías iba a traer alivio al corazón quebrantado. Y Jesucristo en Juan 14:16 anunció al Espíritu Santo como otro consolador. Y decimos, el Espíritu Santo es el consolador, pero dice otro consolador, porque Cristo era el primer consolador. Y Cristo sigue siendo el consolador a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Durante la larga noche de la ausencia física de Jesucristo, estás llamado a tener comunión con Él, que fue varón de dolores. Y como dice Romanos 8:17, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. ¿Necesitas consuelo? Cristo es tu consuelo. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. A través de Cristo, a través del Espíritu Santo recibimos consolación en nuestra vida. Gracias, Señor. Pareciera que en los cultos y en las iglesias de hoy solo hay lugar para el triunfalismo, para una sonrisa perfecta y constante. Y aquel que está quebrantado y afligido no encuentra espacio ni expresión para su lamento. Su gemir es visto como falta de fe o como una rareza de aquel que debe estar en decadencia espiritual. Hoy día en las iglesias se llora, pero se llora por el sentimiento, por la emoción, pero no se llora ni se gime realmente por el pecado que abunda en nuestros corazones. Las redes sociales parecieran ser un interminable desfile de vacaciones, fiestas, comidas, momentos maravillosos. Pareciera, hermanos míos, que nadie se lamenta ni llora, y los que se lamentan y lloran son amargados. Los incrédulos tienen esa mentalidad del piensa positivo, y entre los evangélicos está la lógica malentendida de ir de victoria en victoria. O sea, todo te tiene que ir bien, no te puede ir mal, no puedes llorar en la vida. Todo te tiene que resultar como tú lo tienes planificado, porque para eso está Dios. Eso es un malentendido. En las canciones hoy día solo se quiere aplaudir, saltar. ¿Sabe por qué nadie canta salmos hoy en día? O porque casi nadie canta salmos. No sacan letras o canciones de los salmos. ¿Usted se ha puesto a analizar los salmos? Los salmos están llenos de clamor. Están llenos de lamento, pidiendo consuelo a Dios. Lea los salmos. Esas son las frases que hay. Ten piedad de mí, oh Dios. Es un clamor, es un lamento. Pero hoy día todos quieren aplaudir, saltar, y que venga el Espíritu Santo, y que venga esto, y la gloria, y aquí y allá. Pero la iglesia primitiva cantaba los salmos, porque los salmos son expresiones de clamor, de angustia, de desesperanza, lamento pidiendo el consuelo de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. No como algo que ocurre una vez, sino que es algo continuo. No como un hecho que ocurrió una vez en el pasado nada más. ¿Qué habrían dicho los siempre felices Jeremías, Habacuc, Esdras o Nehemías mientras se dolían por la maldad a su alrededor? ¿Qué habrían dicho a Jesús mientras lloraba por la Jerusalén incrédula? ¿Cuánto nos habrá influenciado la mentalidad de piensa positivo que está en el mundo? Otra vez, hermanos míos, al ver a un hermano está quebrantado por su pecado,
Algunos intentan inmediatamente ponerle una sonrisa, tranquilizando la conciencia del afligido. Pero el Salmo 119, versículo 71 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Por tanto, sin negar el consuelo que tenemos en Cristo, no menosprecies, iglesia amada, el llanto piadoso, porque precisamente ellos serán consolados. Para nosotros que lloramos y nos lamentamos, debemos saber que un día ya no habrá más dolor. Debemos saber que podemos confiar en el varón de dolores, quien cargó nuestros pecados y se lamentó hasta lo más hondo, para que usted y yo podamos tener el gozo más alto por la eternidad. Y termino con esta promesa para los que lloran. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si vamos a llorar, que sea por nuestro pecado. Si vamos a gemir, que sea por nuestra maldad ante Dios, por la maldad de la iglesia, por la maldad o el pecado del mundo. Si vamos a gemir, si vamos a llorar, es porque vamos a recibir la consolación. Y eso significa simplemente la presencia de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Eres uno de los que llora? Si no, aprendamos, hermano, a lamentarnos por nuestro pecado y por el pecado de los demás. Cerremos nuestros ojos y le decimos: gracias, Señor.